Bien, bienvenida a todas, compañeras. Esta tarde vamos a disfrutar de una interesante sesión a cargo de Igenomix. La doctora Sandra García Herrero, que actualmente es manager general del equipo de diagnóstico genómico de precisión de Igenomix, es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, realizó un máster en biotecnología de las técnicas de reproducción humana asistida. En diciembre de 2012 completó su doctorado en el área de biotecnología, presentando su tesis doctoral en la que profundizaba en la genética de la infertilidad masculina. En estos últimos 13 años ha desarrollado su carrera profesional en el área de la biomedicina y la genética reproductiva en diferentes departamentos y unidades de Genomics. Actualmente está centrada en el diagnóstico genómico de precisión basado en las nuevas tecnologías de secuenciación masiva. Esto es largo, pero vamos a disfrutar un montón, ya veréis. A nivel docente, es profesora de máster en biotecnología en la reproducción humana asistida en la Universidad de Valencia de 2009 hasta la actualidad y es profesora de diploma de especialización en asesoramiento genético y genómica clínica de 2022. A nivel científico ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas científicas internacionales, así como capítulos en libros y ha presentado más de 60 trabajos en congresos y reuniones científicas internacionales. Con ella va a estar Gemma Cartagena Benítez, que es supervisora neonatal en Igenomix, es responsable del Servicio de Salud Neonatal en Igenomix, es graduada en biotecnología y posteriormente realizó un máster en aproximaciones moleculares de ciencia de la salud. A mí espero que con esta sesión se me aclare qué es lo que hace Gemma. Bueno, al final acabó especializándose en el campo de la genética. Tras participar en varios proyectos de investigación, empezó su carrera en el diagnóstico genético de enfermedades raras en 2016. Después de 6 años en el área del diagnóstico, cuenta con una amplia experiencia en el estudio de enfermedades genéticas mediante diferentes tecnologías de análisis de ADN y actualmente está enfocada en el cribado neonatal expandido, además de otras especialidades clínicas. Pues bien, les doy el paso para que comiencen a instruirnos sobre este tema tan interesante. Hola, buenas tardes. Daniel, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los inscritos que vais a pasar una horita con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de presentaros este producto, este test genético que creemos súper interesante para vuestro área de desarrollo. Y bueno, vamos a empezar haciendo una breve historia de Igenomix y a lo que nos hemos dedicado y cómo hemos llegado a este punto. Y nada, tenemos una pequeña presentación preparada para vosotros. Primero voy a hablar yo con una breve historia de Igenomix, luego hablará mi compañera Gemma Cartagena para presentar el test en sí de cribado neonatal y luego, por último, ruegos y preguntas y sugerencias que serán todas muy bienvenidas. Sí. Estoy intentando encontrar dónde compartir. Creo que tienen que mandar sí. el enlace. Estás compartiendo. ¿Perdón? Ya estás compartiendo. Ah, vale, perfecto. Los problemas del directo, estas cosas de las nuevas tecnologías. Bueno, pues sin más dilación, damos comienzo a este webinar y bueno, es presentaros Igenomix. No me pasa la presentación. Ahora, muy bien. Bueno, Igenomix nace como una empresa independiente en 2011, pero es verdad que nos tenemos que remontar unos años atrás al real nacimiento de Igenomix, ¿no? Igenomix nace dentro de un grupo de clínicas de reproducción asistida muy importante, que es las clínicas IBI, el Instituto Valenciano de Infertilidad, y nace y surge con el propósito de cubrir necesidades y respuestas del ámbito genético enfocado a las técnicas de reproducción asistida. Es decir, para mejorar ese servicio y mejorar las tasas de embarazo de estas parejas que se someten a tratamientos de fecundación in vitro. El ámbito, pues,
principal con el que nace Genomics, está enfocado a un área más preimplantacional o preconcepcional, ya que está destinado a técnicas de reproducción asistida. Con eso nos estábamos dedicando, aplicábamos las últimas tecnologías, desde el FIS hasta los arrays y ahora ya la secuenciación masiva, tanto para analizar, por ejemplo, los embriones que se generan en los tratamientos de reproducción asistida, para poder analizarlos y ver si eran candidatos a una transferencia porque estaban libres de alguna enfermedad en concreto o de alguna neuploidía, y también en el cribado preconcepcional de parejas en un principio son sanas, para ver si son portadoras de alguna condición autosómica recesiva y que pudiera generar unos hijos con algún problema genético. Entonces, sobre todo, nos encontrábamos en eso, en el área preconcepcional y preimplantacional. Ya en el 2012 ampliamos el scope, el ámbito, no solo del embrión, el análisis de los embriones, también al análisis del endometrio, que es esa capa que recubre el útero y que es necesaria para la implantación embrionaria. Y con eso abrimos la salud endometrial, para analizar esa receptividad endometrial de la mujer, porque no solo es importante tener un buen embrión, tenemos que tener un buen endometrio para que la transferencia del embrión sea exitosa. Con eso, en 2012 se empezó con el test de receptividad endometrial que se conoce como ERA. Bueno, conforme van pasando los años, lo que vamos haciendo es ampliar el ámbito en el que aplicamos estas técnicas y estos test genéticos y estas últimas tecnologías. Con ello ya alcanzamos el área prenatal, ¿no?, como siguiente estadio. El área prenatal, ya en 2014-2015 se lanza mediante secuenciación masiva lo que se conoce como el prenatal no invasivo, ¿no?, que es el que se conoce, ¿no?, que se hace en sangre materna. Con la extracción de sangre de la madre podemos estudiar el ADN del feto que está gestando y poder hacer un assessment de si ese feto es portador de alguna aneuploidía, las más conocidas, pues la trisomía 21, el síndrome de Edwards-Hopataux, y evitando pruebas invasivas como puede ser la amniocentesis y todos los problemas que pueden ir derivados. Avanzando en este ámbito, es decir, queriendo incluir servicios diagnósticos para más etapas de la vida y no solo para aquellas personas que necesitan de unas técnicas de reproducción asistida para reproducirse, en 2020 surge un nuevo departamento que es GPDX, desde el que os estamos hablando, y ya abarcando lo que es el área neonatal y la infancia e incluso la edad adulta. Son servicios diagnósticos para todas las etapas de la vida. Queríamos cerrar un círculo, es decir, desde que necesitas concebir o eres una pareja sana que quieres saber tu estatus de portador de enfermedades genéticas, hasta cuando uno es mayor y cree que puede tener una condición genética. Y es que no podemos olvidar, estamos en la era de la genética. Es verdad que la tecnología ha avanzado mucho más rápido que el conocimiento, pero está ahí, está a nuestro alcance y podemos sacar muchos beneficios de estas pruebas genéticas. Entonces surge este departamento, que es Genomic Precision Diagnostic, que para dar un servicio, un diagnóstico genético, ¿vale?, para aquellas personas que se sospecha que tienen una enfermedad, tienen una enfermedad, una condición, un síndrome, que sospechamos tiene una base genética. El principal objetivo de GPDX es proporcionar un diagnóstico preciso a pacientes y familiares con una enfermedad genética o con un alto riesgo de transmitirla a la descendencia. Y es que no podemos dejar de pensar, no podemos dejar de tener en mente que existen más de 7.000 enfermedades, eso que se definen enfermedades raras, pero si contamos toda la gente que está afecta por enfermedades genéticas, son más de 400 millones de personas, lo que son un 6-8% de la población en Europa, siendo el 80% de esas enfermedades con un origen genético conocido y la mayoría de ellas, un 85%, causan un grave perjuicio a la salud y condicionan la vida y también la planificación familiar a la hora de tener hijos.
Y ya no solo centrándonos en el diagnóstico, es decir, ya personas con una enfermedad concreta, ampliamos nuestro scope al NBS o cribado neonatal, que está destinado a la población general de recién nacidos vivos y que tiene un valor diferencial y complementario a lo que se conoce o se denomina comúnmente la prueba del talón. Y bueno, para hablar en concreto de este test, del Newborn Screening, doy paso a mi compañera Gemma Cartagena, que como ha dicho Daniel, es la responsable del área neonatal en GPDX, para que os explique en profundidad en qué consiste el test, la tecnología que se usa y, bueno, pros, contras y, por supuesto, luego atenderemos a todas vuestras preguntas. Bueno, sin más dilación, Gemma, todo tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí con nosotras y por interesaros en lo que es el Newborn Screening de Igenomics. Para presentar este producto, vamos a empezar haciendo una introducción al cribado neonatal de forma general. Haremos un repaso histórico de los hitos que se han llevado a cabo para llegar al cribado neonatal que conocemos hoy en día. Hablaremos también de los objetivos de todo cribado neonatal y haremos una distinción entre lo que es cribado de lo que es diagnóstico, ya que, como ha explicado mi compañera Sandra, en el departamento hacemos ambos tipos de prueba. A continuación, haremos una comparativa del Newborn Screening genético con la prueba de talón, hablando de los criterios que se han de tener en cuenta para introducir una enfermedad en una prueba de cribado, hablando de la falta de homogeneidad que hay en el listado de enfermedades de la prueba de talón que se hace hoy en día, y luego viendo cómo el Newborn Screening genético cubre parte de esas limitaciones que tenemos actualmente con la prueba de talón. En tercer lugar, ya entrando en materia de lo que es el Newborn Screening genético de Igenomics, hablaremos de los procesos que utilizamos para llevarlo a cabo y de los tipos de resultados del Newborn Screening. Y para finalizar, y como a modo de resumen, hablaremos de los beneficios que tiene todo el Newborn Screening genético. Pues bien, para empezar vamos a hacer una pincelada histórica. Ya en los años 20-30 se conocía más o menos lo que era la fenilcetonuria, se sabía la consecuencia que tenía y que se debía a altas concentraciones de fenilalanina en sangre. Pero no había forma de detectar previamente a la aparición de síntomas la presencia de la enfermedad en los recién nacidos. Hasta que el doctor Follin, allá por 1934, descubrió que existía un biomarcador en orina, el ácido fenilpirúvico, que en presencia de cloruro férrico producía un color verde. Esto fue los primeros pasos hacia un cribado neonatal. El problema con el que se encontró es que normalmente la concentración de ácido fenilpirúvico en orina era demasiado baja y no se detectaba, con lo cual había una alta tasa de falsos negativos en sus estudios. Años más tarde, el doctor Guthrie elaboró una técnica algo más sensible mediante bacterias cuyo crecimiento había sido inhibido en placas de agar. Esta inhibición de crecimiento era reversible en presencia de altas concentraciones de fenilalanina, con lo cual se hacía la extracción de la sangre de los recién nacidos, se ponía en discos en las placas de agar y si había crecimiento bacteriano significaba que la concentración de fenilalanina era elevada, con lo cual se hacía un cribado de estos recién nacidos. En esos años se idearon varias técnicas para diferentes metabolitos, para detectar diferentes enfermedades en los recién nacidos, pero es verdad que no había era muy laborioso, cada metabolito tenía su técnica separada, diferente, costosa, no había algo que englobase varias hasta la aparición de la espectrometría de masas en los laboratorios. Esta tecnología permitió la detección de varios metabolitos de forma simultánea a partir de una misma muestra, con lo cual lo que provocó fue un empuje hacia el estudio de nuevos metabolitos que se relacionasen con la presencia de enfermedades en recién nacidos, con lo cual se fue ampliando el espectro de enfermedades detectables. Y es aquí donde cabe hablar a día de hoy de la secuenciación masiva o NGS. Mediante esta tecnología es una nueva
forma de empuje hacia la detección de más enfermedades de forma simultánea, ya que mediante esta tecnología se puede detectar variantes en todos los genes de los recién nacidos, con lo cual se puede detectar precozmente un rango muy amplio de enfermedades, y ahí es donde nace el newborn screening de Igenomics, que veremos a continuación. Bueno, el cribado neonatal de forma general, ¿por qué es tan importante? Pues bien, porque aproximadamente entre el 3 y el 4% de los recién nacidos tienen una enfermedad genética. A día de hoy, estas enfermedades solamente se estudian mediante la prueba bioquímica obligatoria realizada por los programas de salud pública. En estas se estudian diferentes trastornos del desarrollo, alteraciones metabólicas, etcétera, siempre patologías tratables. Y el objetivo principal de todo cribado neonatal es la intervención temprana de la enfermedad para disminuir la severidad de esta, para mejorar la progresión natural de la enfermedad, para evitar en algunos casos el fallecimiento prematuro de los recién nacidos. Incluso se puede llegar a evitar la aparición de los síntomas de la enfermedad, con lo cual el recién nacido puede incluso desarrollarse como un individuo aparentemente sano. Bueno, en Igenomics, sobre todo en el departamento de GPDX, como hemos dicho, hacemos tanto cribado como diagnóstico, con lo cual siempre nos gusta dejar claro la diferencia entre ambos tipos de estudio. En primer lugar, el diagnóstico neonatal se enfoca para bebés o recién nacidos afectos de una condición genética o bien con una amplia historia familiar de una condición genética. Entonces, para estos se va a diseñar un panel de genes dirigido a la patología que está presentando esta familia o este individuo. Y el objetivo es identificar la causa genética de dicha enfermedad. Entonces se van a estudiar todas las variantes que tiene este recién nacido en su ADN que puedan ser de relevancia clínica para dicha enfermedad. A diferencia de esto, el newborn screening o cribado neonatal está enfocado para bebés aparentemente sanos y siempre se va a estudiar un mismo panel de genes que son enfermedades frecuentes con riesgo poblacional. El objetivo es descartar la presencia de una enfermedad genética, con lo cual solamente se van a informar aquellas variantes con alta evidencia clínica, patogénicas o probablemente patogénicas. Vale, ahora vamos a hacer una comparativa entre el newborn screening y la prueba de talón. La comparativa no es para decir que una prueba es mejor que la otra ni más novedosa, sino para intentar demostrar que ambas pruebas conjuntamente pueden optimizar muchísimo el cribado neonatal. En primer lugar, ¿cómo se seleccionan las enfermedades de forma general para un cribado neonatal? Pues la base son los criterios de Wilson y Younger, en los que no voy a profundizar mucho, pero principalmente dicen que la enfermedad debe ser un problema de salud importante, debe existir un tratamiento, debe existir un método diagnóstico y debe haber alto conocimiento médico y evidencia científica en cuanto a los síntomas, causa, pronóstico, etc. Es verdad que en 2008 la Organización Mundial de la Salud modificó parcialmente estos criterios, eliminando el segundo criterio: debe existir un tratamiento aceptado para los pacientes. Esto es debido a que, a pesar de que no exista un tratamiento para el recién nacido, sí que existe un beneficio el conocer que este recién nacido es afecto de una enfermedad para la familia, puesto que podría evitarse una futura descendencia también afecta de la enfermedad. De todas formas, para el newborn screening genético de Igenomics sí que hemos tenido en cuenta el requisito de que exista un tratamiento o una acción para todas las enfermedades incluidas. Pues bien, parecen criterios más o menos claros para elaborar un listado de genes, pues un listado de enfermedades, perdón, a incluir en un cribado neonatal bioquímico. Pues la realidad es que no existe unas guías ni un consenso en las enfermedades que se han de incluir en un cribado neonatal. Tanto es así que, bueno, como se puede ver en la tabla, tenemos en las columnas algunos países de Europa y en las filas algunas enfermedades, y como veis, cada país incluye un listado de enfermedades totalmente diferente. A mí, por ejemplo, me llama la atención Francia, que solamente incluye una enfermedad en su cribado neonatal de forma general, que es la fenilcetonuria.
pero ya no solo entre países de la Unión Europea, sino que dentro del marco nacional, dentro de España, tampoco existe un consenso en las enfermedades que se han de estudiar. Sí que se ha consensuado 7 enfermedades que se estudian en toda España, en todos los recién nacidos, pero más allá de estas 7, se ha dado libertad a cada comunidad autónoma para elegir qué enfermedades quieren incluir en su cribado neonatal bioquímico. Esto significa que, por ejemplo, un recién nacido en Murcia, afecto de una tirosinemia, se le va a detectar precozmente, se le va a dar un tratamiento y va a tener una calidad de vida mayor que un recién nacido de afecto de la misma enfermedad en Canarias o en la Comunidad Valenciana. Esto es un problema ya que conlleva a una desigualdad sanitaria dentro de nuestro país. Bien, pues ya no solo existe la limitación de los problemas socioeconómico-político de cada comunidad, sino que además para hacer un cribado bioquímico debe existir un biomarcador específico para detectar dicha enfermedad. Con lo cual, esto conlleva a que, bueno, hay diferentes grupos de enfermedades para un cribado neonatal. Dentro de los errores congénitos del metabolismo sí que se estudian tanto en el cribado convencional como en el de Genomics. Es verdad que gracias a que no tenemos estas limitaciones, dentro del panel de Genomics podemos estudiar un espectro más amplio de enfermedades. Luego hay las inmunodeficiencias, que es un grupo de enfermedades muy importante, no se estudia mediante el cribado convencional, sí que las estudiamos mediante el panel genético de Genomics. Y hay algunas de ellas que son muy importantes, por ejemplo, la inmunodeficiencia combinada severa, cuya detección precoz puede incluso salvar la vida de los recién nacidos. Luego tenemos las enfermedades endocrinas, que por ejemplo el hipotiroidismo, que sí que se estudia tanto en el cribado convencional como en el Genomics, pero también en Genomics hemos ampliado a otras como la hiperplasia suprarrenal congénita, etc. Tenemos hemoglobinopatías, enfermedades neuromusculares, se me ocurre la enfermedad de Wilson o la atrofia muscular espinal, que no sé si conocéis que hace poco salió el tratamiento para esta enfermedad, que la verdad que mejora mucho la calidad de vida de estos niños afectos. Tenemos las enfermedades de origen genético también y la fibrosis quística. Bueno, entonces para resumir, ¿en qué se diferencian ambas pruebas? Pues en la prueba de talón se estudian desde 7 hasta 40 enfermedades. Según la comunidad autónoma no existe una homogeneidad en el listado de enfermedades y el tipo de muestra es siempre sangre obtenida mediante el pinchacito que conocemos en el talón. En el Newborn Screening de Genomics estudiamos 237 genes que se asocian a más de 200 enfermedades. Es un panel universal para todos los recién nacidos igual, a no ser que en determinado caso, por lo que sea, se quiera excluir un gen a solicitud de la familia, pues se podría valorar, pero si no, este panel de genes es igual para todos los recién nacidos. Y luego el tipo de muestra es o bien sangre obtenida también mediante el pinchacito en el talón, que incluso se podría aprovechar el pinchacito que se hace para la prueba bioquímica para manchar las tarjetas de Genomics, o si no, se podría hacer a posteriori. Y luego hemos validado también la prueba en ADN obtenido de saliva de hisopo bucal. Estos son los bastoncillos que no sé si conoceréis, pero es un método de extracción de muestra muy sencillo que incluso lo pueden hacer los padres desde casa. Nosotros mandamos un kit con las instrucciones a seguir y la verdad es que es un proceso muy sencillo de obtención de muestra. Vale, ahora ya entrando en materia de lo que es el Newborn Screening de Genomics propiamente. ¿Qué tecnología utilizamos? Pues como base utilizamos la NGS, hacemos una captura de toda la región codificante de todos los genes del recién nacido y luego aplicamos un panel virtual de 237 genes asociados a las enfermedades que hemos incluido en nuestro listado. En estos genes se estudian todas las variantes patogénicas y probablemente patogénicas que pueden causar enfermedad. La NGS tiene algunas limitaciones
pues, por ejemplo, para genes con pseudogen o para genes con regiones de alta homología, que algunos de ellos sí que son importantes en nuestro cribado neonatal, como es el SMN1 o el CYP21A2. Para estos hacemos un estudio mediante test complementarios. El SMN1, cuya causa principal se produce por la deleción del exón 7, se estudia mediante qPCR y este provoca la atrofia muscular espinal. Para la hiperplasia suprarrenal congénita se estudian las variantes más frecuentes mediante minisecuenciación y las deleciones y duplicaciones mediante qPCR. Luego también estudiamos la distrofia muscular de Duchenne mediante MLPA. ¿Qué resultados se puede obtener en un newborn screening? En primer lugar, un resultado negativo. Significa que no se ha detectado ninguna de las variantes estudiadas en el panel, con lo cual el niño tiene un riesgo extremadamente bajo de sufrir algunas de las enfermedades incluidas en este test. En segundo lugar, un resultado portador. En nuestro formulario de solicitud incluimos una casilla que pregunta si se desea conocer el estado de portador del recién nacido. Portador significa que para aquellas enfermedades asociadas a un gen con un patrón de herencia autosómico recesivo, en los que se necesita 2 copias afectas del gen para sufrir la enfermedad, este recién nacido solamente es portador de una copia afecta, con lo cual no va a sufrir la enfermedad, no va a ser afecto, pero el conocer este estado de portador sí que tiene beneficios a la hora de la planificación familiar. Por ejemplo, imaginemos el caso de un resultado portador. En este caso recomendaríamos la segregación de la variante, bueno, el niño no va a ser afecto de ninguna forma, pero recomendaríamos la segregación de la variante en los padres. Imaginemos que sale una variante en TSHR que ha sido heredada de los padres. Ambos son sanos, ha sido heredada del padre en este caso. Pues en este caso recomendaríamos la secuenciación completa del gen en la madre para asegurarnos de que no haya una variante patogénica en el otro progenitor, en la madre en este caso, que no haya sido heredado en este recién nacido, pero que sí que podría heredarse en futura descendencia y por lo tanto ya no ser portadores, sino afectos de la enfermedad. Y por último, el resultado positivo. Este caso es en el que sí que se han detectado variantes compatibles con que el recién nacido vaya a ser afecto de algunas de las enfermedades del listado de enfermedades estudiadas, con lo cual se va a hacer una recomendación en cuanto al manejo clínico de la enfermedad, se va a hacer un seguimiento de este niño, se va a estar siempre acompañándolo como apoyo cuando la familia requiera alguno de nuestros servicios. Entonces, ¿cómo sería el proceso para solicitar una prueba de newborn screening? Se podría hacer un asesoramiento genético pretest en caso de que el médico, la clínica, los padres, quien sea, necesite más información acerca de este test. Si se quiere continuar con el proceso, desde Genomics mandaríamos el formulario de solicitud con el kit de extracción de la muestra. En la clínica o los padres harían la recogida de la muestra, se enviaría a iGenomics, en iGenomics se procesa en el laboratorio, se analizan los resultados y se emite un informe genético en 25 días laborables. Estamos trabajando para acortar estos tiempos, pero a día de hoy son 25 días. En caso de resultado positivo o portador, se haría un asesoramiento genético post-test. Quiero aclarar que en caso de positivo, por ejemplo, iGenomics siempre va a estar acompañando a la familia. No emitimos el informe y nos olvidamos de que este niño ha salido positivo, sino que si alguno ha trabajado ya con nosotros sabe que siempre estamos detrás como support de cada caso positivo que obtenemos. Bueno, y para finalizar ya a modo de resumen, los beneficios del newborn screening genético. El primero, permite la detección temprana para más de 200 enfermedades raras y accionables. Bueno, esto es lo que hemos hablado, que gracias a la tecnología de secuenciación masiva podemos ampliar de forma muy fácil el espectro de enfermedades incluidas en nuestro listado.
cubre las limitaciones del cribado neonatal bioquímico, ya sea falsos positivos, falsos negativos, que no exista un biomarcador disponible para dicha enfermedad, que esa enfermedad no se estudie en la comunidad autónoma de nacimiento, que el estudio sea demasiado costoso y no sea coste efectivo. Pues todas estas limitaciones son complementadas con la prueba genética. La escalabilidad y la flexibilidad de la tecnología permite incluir nuevas enfermedades de forma muy fácil. Imaginemos que el día de mañana se descubre un nuevo gen que está asociado a una enfermedad importante para el cribado neonatal. Este gen ya se está capturando en nuestro exoma, con lo cual sería tan fácil como incluir el gen en nuestro listado de genes y analizarlo. No habría que hacer ningún desarrollo nuevo ni nada para incluir una nueva enfermedad. Es un método muy flexible. Permite evitar el desarrollo de síntomas y signos, algunos de los cuales pueden ser irreversibles. Bueno, esto es el objetivo fundamental de todo cribado neonatal. En este caso, el protagonista siempre es la fenilcetonuria, por ejemplo, cuya acción es tan fácil como cambios en la dieta y cuya consecuencia, si no se detecta precozmente, es una discapacidad intelectual irreversible. Permite proporcionar un tratamiento personalizado a los recién nacidos en función de la genética. Esto se acerca un poco a la medicina de precisión, pero, por ejemplo, la mucopolisacaridosis es una enfermedad que clínicamente se maneja como una enfermedad, pero que molecularmente puede estar causada por la disfunción de varios enzimas de una misma ruta metabólica. Entonces, estudiando los genes implicados en dicha ruta metabólica se puede averiguar qué enzima está dañado y proporcionar un tratamiento más adecuado para cada paciente. Permite conocer las variantes genéticas de interés clínico en la familia. Esto es lo que comentábamos. En caso de un resultado positivo, obviamente se va a hacer la segregación en los padres para evitar que futura descendencia sea afecta también de la condición genética. Pero incluso en caso de portador se podría evitar que haya descendencia afecta en la familia. Con lo cual, conocer el estado de portador familiar, de estatus genético familiar, da muchas ventajas para prevenir enfermedades. Es una prueba mínimamente invasiva. Como hemos dicho, se puede aprovechar el pinchacito en el talón o bien se puede hacer mediante el ADN obtenido de saliva de frotis bucal. Los datos genéticos pueden ser reutilizados para necesidades futuras. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que el día de mañana se le tiene que dar un tratamiento específico al recién nacido. Y a la familia le interesa, o a los médicos, conocer el estado farmacogenético del recién nacido. Esto es tan fácil como llamar a Genomics, solicitar, queremos estudiar estos genes. Nosotros ya tenemos los datos de secuenciación almacenados, con lo cual solamente tenemos que hacer un reanálisis, lo que va a ser mucho más rápido y más económico para la familia. O si dentro de 15 años el adolescente, en este caso será ya, empieza a expresar algunos síntomas clínicos compatibles con una enfermedad genética diferente a las estudiadas en el panel de Newborn Screening, pues la familia podría ponerse en contacto con iGenomics y nosotros ya teniendo los datos va a ser mucho más rápido su diagnóstico. Y bueno, aquí he dejado el contacto directo ya sea con nuestro departamento de GPDX o bien con nuestros compañeros de support. Y eso es todo lo que más o menos quería contar. Bueno, al final el objetivo es tener un niño sano en casa, y esto igual parece una prueba muy novedosa, pero estamos seguras que el día de mañana todo recién nacido va a tener secuenciado su exoma, su genoma, y va a poder consultarlo fácilmente en cualquier momento bajo necesidad. Con lo cual esto es solamente el principio de lo que viene. No sé si quieres añadir algo. Nada, empezamos ahora el turno de preguntas. Compartimos la cámara.
Sí, yo creo que estamos en cámara, ¿no? Sí. Si hay alguna pregunta, por favor, podéis ponerla en el chat de la presentación. Bueno, mientras la gente se lanza a hacer preguntas, yo creo que lo más interesante desde el punto de vista, o sea, quitando lo que es el objetivo del test, que es hacer un cribado neonatal expandido, es eso, es que tú ya tienes tu carnet genético, ya tienes el carnet genético de tu hijo. Y esos datos son para toda la vida. Y hoy, y lo que estábamos hablando, la tecnología avanza mucho más rápido que el conocimiento, pero el conocimiento año tras año va aumentando. Entonces, lo que hoy igual no está descrito, no está definido, se describe o se define en futuros años, ¿no? Pero tú ya tienes tu carnet genético, es tuyo y puedes pedir los reanálisis o ojalá, ¿no? Ojalá nunca nos presentemos que tengamos una condición genética de nosotros o nuestros hijos, por supuesto, que nos haga falta. Entonces, para mí eso es una de los puntos de inflexión, ¿no? Lo que hablábamos de la era genética. La era genética está ahí, se ha abierto la caja de Pandora y yo creo que es muy interesante. Eso y la planificación familiar. Vale, sí que nos ha llegado una pregunta. Dice, a ver, que ya resolvieron la duda, pero no entendí lo del resultado de portador. ¿Por qué no ofrecer estudio genético completo previo adecuado a asesoramiento genético? Es decir, supongo que esta pregunta va porque no se ofrece, como hacemos un exoma completo, ¿no? Porque no se ofrece de todas las patologías. Y bueno, como ha explicado muy bien Gemma, solo nos enfocamos en aquellas patologías de la edad neonatal y de la infancia. Es decir, pues cuestiones también de cuestiones de ética, ¿no? Dar, por ejemplo, información sobre enfermedades de una aparición mucho más tardía, como puede ser una corea de Huntington o un cáncer, no está contemplado dentro del ámbito legal y ético del cribado neonatal. ¿Tenemos otra pregunta? Vale, solo me queda, muy interesante, muchas gracias. Solo me queda la duda de si el estudio se ofrece directamente a la familia y en qué consiste el proceso. Sí, se puede ofrecer directamente a las familias. De hecho, se ha validado el hisopo bucal para que incluso los padres puedan hacer las tomas de las muestras. Y el proceso sería ponerse en contacto o bien con nosotros directamente o con nuestros compañeros de support, que dejamos, si estuviesen interesados, aquí tenemos el correo, teayudamos@igenomics.com, y pedir el kit. No tiene más, sería rellenar el formulario de solicitud, pedir el kit y hacer la toma de la muestra y enviarlo a iGenomics. Ya nosotros nos encargamos de... Nuestro customer support o atención al paciente os puede resolver cualquier duda. O sea, una vez se pide el kit, se os envía con las instrucciones cualquier duda, ellos os lo solventan perfectamente. Tenemos otra pregunta, esta es muy interesante, yo no sé exactamente, pero yo creo que no. ¿En las pruebas de talón se comunica el resultado de portador o solo de positivo? Casi me juego la mano, ¿no? Que solo es si es positivo o es negativo, porque ellos no hay manera de saber por un metabolito si solo eres portador o realmente vas a tener o estás afecto, ¿verdad? Exacto. En la prueba de talón es o positivo o negativo. No, es decir, ¿hay exceso de concentración de un metabolito? ¿Sí o no? Esa es la respuesta que puede dar una prueba bioquímica. No se puede estudiar el estatus de portadores porque genéticamente no se ve mediante esta prueba este estatus. Yo creo que esa es una de las ventajas del test, porque te permite la planificación familiar posterior a eso. Otra pregunta. Hola, muchas gracias por el webinar, ha sido muy interesante. Se me preguntaba cómo determináis qué variantes estudiáis, la patogeneidad de las variantes. Bueno, esto es más complejo, pero nos basamos en guías, en variantes descritas en muchas bases de datos. Y además, es verdad que este tipo de test, generalmente que son complejos de genética, requieren de personal muy cualificado que haga la interpretación de los resultados, ¿verdad, sí, Gemma? Pero hoy por hoy no hemos puesto ninguna enfermedad que no esté sustentada con suficiente bibliografía científica. Es decir, no
que estén clasificadas como patogénicas y que haya un consenso. Sí, se mira si se ha descrito en pacientes anteriormente, si hay estudios funcionales, el efecto que puede tener por las características de la variante, el efecto que puede tener sobre la proteína, etcétera. Son una serie de criterios que se miran en diferentes bases de datos y gracias a eso podemos clasificarlas. Bueno, un agradecimiento de parte de Silvana. Muchísimas gracias, Silvana. Dice, solo quería agradecerles por siempre y darle importancia al asesoramiento genético en el proceso. Muy importante. Muy importante cuando uno se enfrenta o se hace una prueba genética, saber cuál es el objetivo de la prueba genética, saber por qué se hace y también ser conscientes de que podemos tener hallazgos incidentales no deseados o que no se pueden interpretar con el conocimiento actual. Entonces, muy importante el papel del asesor genético. Nos preguntan también, Marian, dice, ¿sería posible incluir mutaciones asociadas a cáncer? A ver, esto es lo que entrábamos, ¿no?, con enfermedades de aparición más tardía. Solo si el recién nacido vivo, ya cuando es más mayor y es consciente, porque aquí ya entra la autonomía del paciente, quiere, porque tiene una historia familiar de cáncer potente o desarrolla un cáncer, puede pedir un reanálisis enfocado a estos genes de cáncer. El cáncer es una de las principales cosas que nos preguntan para analizar. Es verdad que preocupa mucho debido, pues, a la gran prevalencia que existe. Pero, por supuesto, nosotros tenemos el exoma secuenciado, entonces en cualquier momento se puede hacer un reanálisis, pero ahí el scope, el objetivo del análisis es totalmente distinto. Bueno, también hacemos hincapié que los pacientes pueden pedir sus datos crudos de secuenciación y se les puede facilitar, ¿de acuerdo? Dice, ¿se plantea utilizar la secuenciación completa del genoma en vez del exoma? Vemos que el foro sabe bastante de genética, sabe de lo que habla. Pues esto a día de hoy no, actualmente no, puesto que el genoma a día de hoy todavía es muy caro, sería una prueba mucho más cara, y el tiempo de procesado de resultados es mucho más costoso. Es mucho más largo, con lo cual se expandiría en el tiempo y aparte sería menos económico. Con lo cual, a día de hoy no. Además, la información adicional que proporciona el genoma con referencia al exoma todavía es muy poca, puesto que la mayoría de enfermedades cuyas bases genéticas conocemos se sitúan en el exoma, no en las regiones intrónicas y en otras regiones del ADN. Con lo cual, no es coste efectivo a día de hoy plantearlo en genoma, pero el día de mañana seguro que, con el avance genético que hay actualmente, seguro que llega. Pues no sé, de momento parece que las preguntas han cesado. Y bueno, no sé si podemos abrir el foro con Daniel o si estás por ahí, Daniel, que con esto de las nuevas tecnologías yo me pierdo. Con la secuenciación no, pero con las nuevas tecnologías me pierdo. Vale, esperamos que haya alguna pregunta más. Tenía el micro silenciado. Hola, Daniel. Quiero decir que he disfrutado con la sesión, porque un tema tan a priori tan espinoso habéis hecho que parezca fácil y sencillo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. me encanta el trabajo que está haciendo Genomics, porque realmente está poniendo al alcance de la mano de la familia de una forma relativamente sencilla. Sí. Pues bueno, conocer información, hacer un screening de su recién nacido. Y bueno, nosotros también. Detrás hay un montón de tecnología y algo muy complejo, pero al final desde casa parece sencillo. Sí, es verdad. Además decidimos dirigirnos a vosotros, el colectivo de matronas, porque sois los que más cerca estáis de la mujer embarazada, de las parejas que van a tener hijos, y sois los que podéis ver mejor la utilidad de este tipo de pruebas. Y porque
cuando una está embarazada, pues este tipo de cuestiones asaltan. Y sobre todo porque cada vez el paciente viene mejor informado. Es decir, cada vez ellos reclaman más pruebas o he visto esto, he visto lo otro y saber un poco dónde nos estamos moviendo, cómo nos estamos moviendo y si el test genético le puede aplicar o no a todo el mundo le puede aplicar. Es decir, esto no es... Es decir, entonces yo creo que sois el colectivo más idóneo para que podáis dar información sobre este test. Efectivamente, sí. Las familias preguntan mucho y traen muchas dudas a nuestras consultas. La matrona es la profesional a la que más veces visitan y casi que la que más oídos presta a sus dudas e intenta resolverlas. Aunque algunas puedan resultar algo complejas. Es que vienen muy bien preparados los pacientes, ¿eh? Vienen muy bien preparados. Sí, sí que vienen bien preparados. Pero bueno, siempre se puede resolver las preguntas que te van planteando. Además, nosotros cualquier pregunta que os puedan trasladar sobre este test o sobre la genética y demás, ya tenéis nuestro contacto y encantadísimos de ayudaros a lo que necesitéis, de verdad. Pues muchas gracias a vosotras por ser tan accesibles y lo tendremos en cuenta. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad y la voz de presentaros algo en lo que creemos y que nos apasiona, ¿vale? También me gustaría dar las gracias a todas las compañeras que han estado durante este tiempo compartiendo con nosotros la webinar. Por supuesto. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a todos por el interés. Gracias a todos. Hasta